tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Salmo número 130. Libro de los Salmos, capítulo número 130. Fíjense lo que dice el salmista ahí a partir del versículo 1 en adelante. Salmo 130, 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, muchas veces el salmista, y fíjese cuántas veces reitera aquí una palabra: esperar. El salmista, conocía a detalle qué significaba, qué quiere decir precisamente esta palabra, esperar. Hermanos, muchas veces cuando de ir caminando en el proceso, en la vida cristiana, debemos de ir creciendo en la fe. Es lo que demanda la palabra de Dios precisamente de cada uno de sus hijos. Debemos movernos hacia nuevos niveles espirituales. Es posible que cuando desarrollemos o en la medida que pongamos nuestra plena confianza en Dios, vamos a ir avanzando. Pero muchas veces llega este problema, otra vez: esperar. Muchas veces nos hacen esperar en todos lados. Hay espera en médico, hay espera en muchos procesos que uno tiene que hacer. Cuando usted va y deja una solicitud a un trabajo, tiene que esperar. Entonces, ¿qué nos dice precisamente el salmista? ¿Qué quiere decir Dios con respecto a esta palabra? Muchas veces, hermanos, quizás podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué razón esperar en Dios está íntimamente ligado con desarrollar fe? Podríamos preguntar. La respuesta sería sencilla: tomarnos de la mano del Señor y creer que algo especial ocurrirá. Esto simplemente, hermanos, forma parte de un proceso en el que definitivamente renunciamos o estamos haciendo a un lado cualquier especie de duda. Nos despojamos de tanto racionalismo y comprendemos que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, tiene exactamente su tiempo para cada una de las cosas. Usted ha leído en la Escritura y sabe que en su tiempo Dios, dice el libro de Eclesiastés, que Dios en su tiempo ha hecho todas las cosas hermosas. Entre esas cosas hermosas lo ha hecho a usted y me ha hecho a mí. Entonces, hermanos, muchas veces el problema o uno de los principales problemas que tenemos como personas, y hablo en general, no solamente siendo hijos de Dios, sino que en cualquier aspecto de nuestra vida, radica en que no queremos esperar. Somos, por lo tanto, desesperados, ¿sí? Entonces, así nos enseñaron, ¿sí? Queremos que todo se cumpla al instante. Muchas veces, cuando alguien grita, cuando alguien levanta la voz, es precisamente porque ha entrado en esta situación de desesperanza. ¿Por qué levantar la voz en una situación en la cual, estás intercambiando una comunicación o un diálogo, si te está escuchando perfectamente la otra persona? No hay motivo.
Vamos a ver en esta tarde, hermanos, precisamente lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y fíjese bien, vamos a ver este tema, ¿sí? Aprendiendo a esperar en Dios. ¿Cómo o de qué manera podemos desarrollar precisamente este aprendizaje? A ser pacientes, a ser tolerantes, a soportarnos. Todo esto, hermanos, incluye precisamente la espera. ¿Por qué? Porque el salmista está diciendo que de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, dice el salmista. Pero fíjese bien cuántas veces utiliza esta misma palabra. Dice, versículo número 3, si mirares los pecados, ¿quién no, Señor, podrá mantenerse? Pero luego fíjese bien, pero en ti hay perdón. Verso 4, para que seas reverenciado. Y aquí empieza, esperaré yo a Jehová, otra vez, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana y más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová. Espere Israel a Jehová. Entonces, hermanos, vamos a ver y hacernos un cuestionamiento, precisamente. Fíjese bien, ¿qué pasará? Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Qué pasará si verdaderamente aprendemos a esperar en Dios? Va a haber un resultado, va a haber una consecuencia, obviamente positiva, obviamente de beneficio, de gran provecho. ¿Qué pasará si verdaderamente aprendemos a esperar en Dios? Bueno, fíjese bien, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vamos a estar tocando tres asuntos sencillos, pero a su vez concisos. Fíjese bien, si aprendemos a esperar en Dios, ¿sí? Bueno, ahí lo vemos. Si aprendemos a esperar en Dios, ¿sí? Entraremos precisamente en nuevos niveles de fe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que niveles? Bueno, la fe, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, verso 17, que se obtiene solamente de una manera: escuchar, oír. La fe viene por el oír. ¿Y qué cosa escuchar? Bueno, oír la palabra de Dios. Así se desarrolla la fe. Pero, ¿cómo podemos ir escalando este nivel si nosotros no estamos, hermanos, dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos escalar, ir creciendo en nuestra fe si somos impacientes? Y esa impaciencia nos ha llevado muchas veces a cerrar nuestros oídos, a no querer escuchar. Muchas veces se dice que oír y escuchar aparentemente es lo mismo, pero bueno, difiere un poco en la situación de que oír, pues es simplemente estar oyendo sin atención, ¿sí? Usted ha ido en un transporte, usted ha estado en un lugar donde hay una aglomeración de gente, se escucha un murmullo, pero propiamente se oye un murmullo, pero usted no está escuchando. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención a lo que se dice. Escuchar es oír atentamente, ¿sí? Saber qué es lo que está escuchando, razonando, poniéndolo en práctica. Pero vamos a una escritura y fíjese lo que dice Miqueas. Miqueas, este profeta, ahí en el capítulo número 7, versículo número 7. Vamos a leer esto, Miqueas, capítulo 7, versículo número 7. Fíjese lo que dice este profeta. Vamos a ir más adelante, Miqueas. Fíjese bien, dice este profeta de la siguiente manera. Dice, mas yo a Jehová miraré. Y luego fíjese bien que agrega, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Finalmente, me oirá. Muchas veces relacionamos esto, o íntimamente está relacionado ¿con qué? Con el clamar a Dios, con el buscar a Dios, con el pedir a Dios. Esa comunicación, la oración, va implícita precisamente en esta situación. Cuando Dios muchas veces no nos responde, hermanos, de la manera
como nosotros queremos, bueno, llega la desesperación, llega la frustración, llega la duda, hermanos. Muchas veces decimos, bueno, si yo he estado siendo fiel, creo que merezco que Dios me escuche. Pero bueno, muchas veces, y lo hemos estudiado y lo hemos analizado, que Dios siempre responde, pero responde en tres maneras diferentes. Hemos dicho que Dios puede responder un sí, un no o un después. ¿Sí? Después. Y ese después precisamente es ese tiempo en el cual usted y yo no queremos esperar, no hemos aprendido precisamente a esperar. Cuando aprendemos a esperar en Dios, bueno, reconocemos, hermanos, que Él tiene toda la soberanía. ¿De qué se trata esto? Bueno, si Dios es el autor de la vida, Dios es el autor de todo lo visible y lo invisible, Dios es nuestro creador y nos conoce exactamente. Dice que Él tiene la cuenta, hermanos, de cuántos cabellos tenemos. ¿Usted cree que no nos conozca Dios? Claro, si Él nos ha formado, Él nos ha tomado del polvo de la tierra y ha formado hombres y mujeres. ¿Usted cree que Él no sepa de lo que tenemos necesidad? Y cuando tenemos necesidad, muchas veces, hermanos, dice la Escritura que a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal. No hemos sabido entablar precisamente esa comunicación con Dios. Queremos cosas que no nos hacen falta, o queremos y pedimos cosas que muchas veces van a ser perjudiciales. No tenemos trabajo, pedimos un trabajo, pero llega ese trabajo y ¿qué cree? No es el trabajo adecuado. ¿Se fija por qué a veces nos desesperamos? Ese trabajo muchas veces, en vez de acercarlo a la iglesia, en vez de que vaya creciendo, en vez de que aprenda precisamente a esperar en Dios, bueno, lo que hace es alejarlo. Pero fíjese bien, el salmista muchas veces, y vamos a estar viendo varios textos precisamente de este libro, Salmos, el salmista conocía esta situación. ¿Se recuerdan a David? Usted sabe que David era un gran hombre de Dios, pero David pecó. David no hizo lo correcto delante de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, David recibió las consecuencias de sus malas decisiones. Pero David muchas veces quería que Dios lo escuchara. Por eso en muchos textos de estos salmos vamos a encontrar esa súplica, ese requerimiento inmediato que Él quiere. Pero muchas veces Él mismo reconoce y dice, no es mi tiempo, sino el tiempo de Dios. Porque Isaías dice, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, hermanos, Salmo capítulo 199, fíjese bien qué podemos aprender de este Salmo. Salmo 119, verso número 166. Fíjese, le voy a dar lectura, ¿cómo dice esta escritura? Salmo 119, versículo número 166. Dice el salmista, fíjese bien, dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Muchas veces nos desesperamos, pero no llega precisamente la respuesta. ¿Pero sabe por qué? Porque no hacemos la segunda parte de lo que está escrito aquí. ¿Qué hizo él? Esperó. Pero ¿de qué forma esperó? ¿Qué hizo mientras esperaba? Dice ahí, fíjese bien, dice, tus mandamientos he puesto por obra. Nos gusta esperar, no nos gusta esperar, pero ¿sabe qué más? No nos gusta hacer. Entonces, ni sabemos esperar, ni queremos poner por obra los mandamientos de Dios. Por eso, muchas veces, hermanos, no sabemos identificar la respuesta que Dios está dando a nuestras súplicas. Pero fíjese bien, esperar en Dios, hermanos, implica simple y sencillamente ser fieles a sus mandamientos. Tratar de ser y luchar, hermanos, cada día por servirle a nuestro Dios. Esto no significa que nunca nos vamos a equivocar, no. Significa que vamos a esforzarnos cada día, vamos a poner lo mejor de sí,
Vamos a ver a mi hermano como si fuera yo mismo. Voy a ver a la gente, voy a amar a mi prójimo. De esa manera, hermanos, cumplimos los mandamientos de Dios, porque Él ya mismo lo dijo. La ley, los mandamientos y las cosas que se tienen que hacer es tan sencillo. Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y finalmente, el mismo Señor Jesucristo resumió todo en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu ser y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen precisamente de la vida cristiana. Cuando se faltan a estos dos principios, hermanos, no podemos completar las obras de obediencia que Dios pide de nosotros. Pero esperar en Dios, hermanos, también implica aprender en cada etapa. Las etapas, los niveles en la vida cristiana son diferentes. Vamos creciendo, vamos avanzando. Entonces, en cada una de estas hay un aprendizaje. En cada una de estas puede haber decepción, puede haber un desequilibrio, pero bueno, finalmente Dios, a través del Espíritu Santo que ha depositado en usted y en mí, es la guía, es la ayuda que necesitamos para seguir adelante. Pero fíjese bien, en segundo lugar, aprendiendo a esperar en Dios. Si aprendemos a esperar en Dios, bueno, sencillamente, ¿qué pasará? Mire, Él no permitirá que seamos avergonzados. Simplemente Él, es una de sus grandes promesas, no permitirá que seamos avergonzados. Y tal vez usted está pensando, bueno, es que yo nunca he sido avergonzado. No estamos hablando, o precisamente no se refiere a ese tipo de vergüenza. La vergüenza es la condenación. Esa es la vergüenza más grande que alguien pueda tener, la condenación, el no heredar la vida eterna. Por eso, cuando estamos con el Señor, cuando aprendemos a esperar, cuando somos fieles a sus mandamientos, no seremos avergonzados. ¿Pero de qué manera? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, como padres, debemos nosotros enseñar a nuestros hijos, debemos de instruirlos, porque así nos llama la palabra de Dios, así nos dice la palabra de Dios, así nos invita. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese camino es un camino hermoso. Un niño es algo pleno, un niño es algo especial, así lo dijo el Señor Jesús. ¿Se recuerda? Esa niñez, esa armonía que hay entre los niños y Dios, bueno, sencillamente cuando se va a ver interrumpida por el pecado a través de estos procesos de los cuales estamos hablando, ahí es cuando viene la enseñanza. ¿Por qué traemos a nuestros niños a la iglesia? Porque queremos que aprendan de Dios. ¿Por qué traemos a nuestros niños a la iglesia? Bueno, porque queremos que sean hombres y mujeres de bien y de provecho. Pero bueno, en este camino, en esta etapa, ellos también van a tener que aprender muchísimas cosas. Fíjese lo que dice el salmista ahí mismo. Vamos ahora al 22. Salmo, capítulo número 22, versículo número 4. Y fíjese cómo menciona estas palabras el salmista. Dice, en ti, Salmo 22, 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Fíjese cómo el salmista está reconociendo que esa espera de ese pueblo, bueno, llegó a un buen término. Muchos de los que no quisieron esperar precisamente las promesas del Padre Celestial claudicaron, apostataron, se fueron del camino. Pero Dios siempre mantuvo un remanente hasta el final, hasta que se cumpliera precisamente nuestra era, hasta que viniera el Cristo, hasta que se diera ese sacrificio. Hasta ahí ha llegado ese remanente. Ahora, ese remanente es usted y yo, que cada día nos esforzamos por aprender a esperar en Dios. Pero fíjese bien, quien aprende a esperar en Dios no queda avergonzado. ¿Qué dice el versículo número 5? Fíjese bien, de él mismo, 22:5, dice, clamaron a ti y fueron librados. Y luego fíjese bien, confiaron en ti y no fueron
avergonzados. Ellos, al igual que usted y que yo, no hemos sido avergonzados. ¿Usted quiere ser avergonzado? No, hermano, yo no quiero ser avergonzado. Por eso yo tengo que aprender, buscar la solución, buscar el método, buscar el proceso correcto que la palabra de Dios como guía para nuestra vida nos está indicando para poder llegar a esa meta, para poder llegar al mismo cielo, para poder estar enfrente de la presencia del Todopoderoso. Pero fíjese bien, ahora en el 25, ahí mismo de Salmos, búsquelo ahí con su Biblia, capítulo 25, versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahí está el contraste. ¿Quién será avergonzado y quién no será avergonzado? Se fija cómo la palabra de Dios nos empieza precisamente a desglosar el asunto, ¿sí? Dice que ciertamente ninguno, ¿cuántos aprenden? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos realmente esperan en el Señor? Seremos confundidos. Y por otro lado, ¿quiénes entonces serán los avergonzados? Ahí está, los que se rebelan sin tener una causa. Y no está hablando de las personas que están fuera de los planes de Dios. Está hablando de las personas que están dentro de los planes de Dios, de la iglesia, de usted y de mí. Entonces, fíjese bien. Dios, hermanos, responde y siempre lo hará en el momento oportuno. No cuando usted decida, no cuando yo decida, sino cuando Él mismo lo decida. La respuesta de Dios es la que necesitamos, aunque muchas veces sea diferente a la que nosotros queremos. Una cosa es querer, anhelar, desear, y otra cosa es necesitar. ¿Se fija cómo hay grande diferencia? Nosotros no la identificamos muchas veces, pero Dios, ¿qué cree? Dios sí identifica la diferencia entre querer y necesitar. Pero fíjense bien, para no hacer más largo este asunto, vamos a ver qué dice. Antes de ir al siguiente punto, vamos a otra cita más. Hebreos, fíjense cómo el Nuevo Testamento nos confirma precisamente esta enseñanza. Hebreos, capítulo número 6, versículo número 12. Le voy a dar lectura y fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos, capítulo 6, versículo número 12. Dice así la palabra de Dios. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Ahí está nuevamente el contraste, ¿sí? Los perezosos, ¿sí? Los que no tienen obras, los que se rebelan, son aquellos que no han aprendido, que no hemos aprendido a esperar precisamente en Dios. Entonces, hermanos, cuando desarrollamos precisamente esta cualidad de saber esperar en Dios, entraremos en nuevos niveles de fe. Pero también, hermanos, si aprendemos a esperar en Dios, ahí está. Él no permitirá que seamos simplemente avergonzados. Punto número 3. Fíjese bien. Si aprendemos, hermanos, a esperar en Dios, dejaremos definitivamente, hermanos, la derrota y comenzaremos, avanzaremos hacia la victoria. Porque eso es lo que buscamos. Estamos buscando una patria más allá de esta tierra. Estamos buscando esa patria celestial, la cual se menciona también en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, porque si aquellos que por la fe obedecieron, como Abraham y todos aquellos grandes hombres de Dios, si hubieran buscado una patria terrenal, dice la Escritura, ciertamente hubieran tenido tiempo de regresar. Pero ellos, al igual que nosotros, no buscamos las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Ciertamente estamos buscando esa patria celestial, esa victoria, ese galardón, ese fin, esa meta que finalmente el Señor nos dará si usted y yo
somos fieles y si aprendemos a esperar. Salmo 31, vamos a regresar. Fíjese bien, confiar, hermanos, muchas veces en nuestras fuerzas, ¿sí? En nuestras propias decisiones. Bueno, a veces esto nos va a llevar a tener decepciones, a tener fracasos. Salmo 31, fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí. Salmo 31, versículo número 6. Fíjese bien, dice la palabra de Dios así: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. David, otra vez, el salmista está diciendo que las vanidades ilusorias, bueno, ¿qué es? Bueno, todo aquello que no resulta para nuestro beneficio. El pecado, la seducción, todo esto que implica cosas sencillamente temporales. Bueno, aquí la está definiendo con estas dos palabras, verso 6 del capítulo 31. Son y se llaman vanidades ilusorias. Es decir, cosas temporales, cosas que finalmente van a caducar, cosas que finalmente se van a corromper. Eso es lo que está hablando precisamente el salmista. Pero dice: mas yo en Jehová he esperado. Esperar en Dios, hermanos, demanda que nos fortalezcamos para seguir avanzando hacia la meta, hacia la victoria en todas y cada una de las áreas precisamente de nuestra vida. Fíjense lo que dice el verso 24, de ahí mismo de este capítulo. Dice: esforzaos, ¿sí? Esforzaos y todos vosotros, ¿quiénes? Fíjense bien, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Cuando ese aliento sentimos, hermanos, que no ha llegado a nuestra vida, bueno, estamos al punto, al borde de la desesperación. Pero recuerde, el esperar tiene que ver o está ligado íntimamente con la paciencia. Y usted recuerda que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que la paciencia solamente se adquiere a través de la prueba, solamente a través de la tribulación. Es como aprendemos, o es como el Señor nos enseña a realmente esperar. Porque Hebreos capítulo 12, bueno, simplemente nos habla de la disciplina. Nos dice que hijo es aquel que verdaderamente el Padre no disciplina. Dios dice que a todo aquel que recibe por hijo, ¿qué va a pasar? Lo va a disciplinar, lo va a enseñar tarde o temprano a esperar. Cuando nosotros no queremos esperar mediante nuestra voluntad, ¿sabe qué va a pasar? El Señor nos va a enseñar a esperar. Es cuando entonces tocamos fondo y es cuando decimos: ¿qué estoy haciendo? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Qué cosas me tienen atado precisamente al pecado? Es cuando debemos de reaccionar, debemos de abrir entonces nuestros ojos. ¿Qué pasó con David? Bueno, David ciertamente llegó el momento en que él clamó a Dios, desesperado, con una gran tristeza, una gran pesadumbre precisamente en su vida. Él había fallado a Dios. Dios nunca le falló, así como Dios nunca le va a fallar a usted, ni me va a fallar a mí. Pero fíjese bien, esperar en Dios también está ligado al trato que Dios tiene con nosotros. Es lo que estamos hablando, de que nos enseñamos, hermanos, sea por nuestros medios, voluntariamente, o sea por los medios que Dios dispone a través de la tribulación. Porque la tribulación, bueno, es de gran beneficio. Dice la Escritura, cuando regresamos ahí a Hebreos capítulo número 12, que toda disciplina, ¿sí?, al momento, pues a nadie le parece, ¿sí? ¿A quién le gusta que le llamen la atención, que lo disciplinen? A nadie. Pero dice el Sagrado Libro que con el tiempo, bueno, produce simplemente frutos apacibles, ¿sí? Eso es lo que produce. ¿Cómo vamos a aprender a esperar en Dios? Bueno, Dios, hermanos, nos prepara para llegar a nuevos niveles de paciencia. Fíjese
¿Y qué dice Mateo? Vamos ahora ahí a Mateo, capítulo número 17. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo número 17. Voy a dar lectura ahí en el versículo 16 hasta el 20. Mateo, capítulo 17, 16 al 20. Dice así la Escritura. Dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjate bien, aquí hay una escena. Los discípulos, el Señor Jesucristo, un problema. Había un hombre, dice ahí el subtítulo: Jesús sana a un muchacho lunático. Dice, cuando llegaron, voy a leer desde el 14 para entender el sentido y el significado junto con la relación que tiene con este tema. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verso 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, fíjese bien, aquí viene la enseñanza, la respuesta. Dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Luego agrega: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Qué podemos encontrar aquí? ¿Qué lección nos enseña precisamente esto? Cuando no hemos podido aprender, hermanos, enseñarnos a esperar en Dios, es precisamente por la incredulidad. Porque muchas veces nuestra fe no está firme. Muchas veces dice la Escritura que la fe, ¿sí?, es simplemente creer en algo que no vemos. Pero, bueno, dice la Escritura también que si tú no amas a tu hermano que lo estás viendo, ¿cómo podrás amar a Dios que no lo estás viendo? Es simplemente una réplica, una meditación profunda. ¿Cómo es que podemos desarrollarnos y avanzar precisamente a la victoria? Sí, dice la Escritura que sin fe, ¿qué cosa pasa? Hebreos, es imposible simplemente ver a Dios. Sin fe, hermanos, no podemos avanzar. Sin fe no podemos aprender precisamente a esperar en Dios. Salmo 40, verso 1. Fíjese lo que nos dice nuevamente y agrega el salmista. Salmo 40, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Le voy a dar lectura. Salmo 40, versículo número 1. Dice: pacientemente, fíjese bien, ahí está la actitud, la característica. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Obviamente no está hablando de una manera literal, está hablando de una manera espiritual. Dios se inclina ante nosotros. Mira, ¿cómo? Pues nosotros, ¿qué no le servimos a Dios? Bueno, Dios se inclina y se inclina su oído para escucharnos. Eso es lo que significa, no que Él tenga un acto de humildad para con nosotros. Él inclina, Él nos escucha. Pero ¿de qué manera? Si nosotros, hermanos, no tenemos simplemente esa comunicación. La oración, hermanos, es parte fundamental de la vida como cristianos. ¿Cuántas veces oramos? Otra vez, llega la pregunta, llega entonces la realidad. ¿Cuántas veces está orando usted a Dios? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es, hermano, lo que usted necesita? Medite sobre este tema. Y bueno, cuando eso suceda, aprenderemos, hermanos, simplemente a esperar en Dios. Cuando oramos o pedimos algo a Dios y no apreciamos una respuesta inmediata, bueno, simplemente desistimos, simplemente decimos: no tiene caso. O cuando hay una respuesta favorable, bueno, se nos olvida ya darle gracias a Dios. Muchas veces, hermanos, hay peticiones que tenemos,
Pero esas peticiones, llega la respuesta, ¿y qué sucede? No hay el agradecimiento. ¿Se fija cómo no completamos precisamente el proceso? Esto se trata de pedir, de recibir, pero también de agradecer. Y así va a pasar y así va a transcurrir nuestra vida, pidiendo, ¿sí?, recibiendo y agradeciendo. Entonces, hermanos, en todo momento debemos aprender esta lección. Si realmente queremos aprender en Dios, si queremos aprender a esperar en Dios, bueno, ahí están los resultados. Entraremos, número 1, en nuevos niveles de fe. Número 2, Él no permitirá, hermanos, que seamos avergonzados. Y número 3, bueno, Dios, ¿sí?, permitirá que sigamos adelante, dejando las derrotas finalmente y avanzando hacia la victoria. Esa es la oración, hermanos, que, bueno, tenemos para cada uno de ustedes. Pedirle a Dios que nos permita seguir avanzando. Pedirle a Dios que nos dé tiempo para poder resarcir, para poder regresar otra vez al camino correcto. Cada quien en lo particular sabemos cuál es nuestra falla, qué es lo que nos está estorbando, qué es, hermanos, lo que no nos permite avanzar. Bueno, usted, hermano, tendrá que meditar en ello. Pídale a Dios fortaleza, pídale sabiduría, pídale que aumente su fe, pero usted ponga la porción que le corresponde. Que el Señor le bendiga. Vamos a estar de pie. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan un himno de invitación. Posteriormente tendrá la última oración nuestro hermano Carlos Reynoso y vendrá tiempo para las peticiones y los anuncios. Que el Señor les bendiga. Vamos a entonar el himno número 114. Himno número 114. El gran día viene. El gran día viene.